Dios le bendiga, le saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta tarde quiero hablar de un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Obra es la fe expresada. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y Dios nos dé de su Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra en el libro de los Romanos. En el libro de los Romanos, que dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 4, comenzando con el verso 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, cuando podemos tomar este texto para hablar de tu palabra, Señor, pero tú eres el que das la inspiración para que podamos hablar conforme tu propósito, conforme tu verdad, conforme tu gracia. Permite que tu Espíritu Santo caiga sobre mí y sobre los que oyen este mensaje, Señor, que tu presencia esté sobre ellos y sobre mí, para que podamos entender el propósito de Dios, podamos entender los misterios de Dios que son revelados a través del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les dije, quiero hablar, obra es la fe expresada. Y esto es muy importante porque estamos hablando de lo que el apóstol Pablo está diciendo, refiriéndose a Abraham, a quien la Biblia lo considera el padre de la fe. Abraham era un hombre que tenía fe. Y todos los que venimos de esa descendencia vivimos por fe y nos movemos a través de la fe. La fe es un ingrediente muy importante que Dios ha puesto en nuestros corazones para poder caminar rectamente y cumplir el propósito de Dios. Ahora, de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí y se está refiriendo a Abraham, es de lo que Dios vio en el patriarca Abraham. Hay una diferencia entre lo que ve Dios en ti y lo que ve el hombre. El hombre ve lo superficial, pero Dios ve lo profundo, Dios ve lo que está por dentro del corazón. La palabra nos examina y cuando la palabra nos examina, ve lo que tenemos por dentro. La palabra diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón. Allí es donde mostramos que hemos creído. No superficialmente, alguna gente está creyendo superficialmente, aparentando ser un cristiano cuando no lo es. La gente a veces quiere vivir de sensaciones, de emociones, pero no quiere creer la palabra de Dios. Aquí en lo que estamos estudiando dice, el hombre justifica por las obras, pero Dios justifica al creyente por la fe. Dios justifica al creyente por la fe. Como dice la Biblia en el verso 1, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Con Dios no. No somos salvos por obras, sino por gracia. Eso es lo que ve Dios en nosotros, lo que tenemos por dentro. Y Él es el que nos justifica. No importa lo que el hombre diga de usted, lo importante es lo que Dios dice de usted y lo que Dios piensa de usted y lo que Dios ve en usted. Ahora, usted dirá, ¿cómo así? Para tú obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, tienes que tener fe primero. Tienes que tener la fe. ¿Cuál fe? La fe de Dios. Porque hay una fe manufacturada, una fe que no es genuina, la fe del hombre, la fe en la mente. Pero la fe en la mente no trae a Dios a la escena. La fe que trae a Dios a la escena es la fe en el corazón, porque ese es el cuartel de mando. De ahí o ganas la batalla o la pierdas. Esa es la central. Recuerda que la Biblia dice que lo que está por dentro
es lo que tú reflejas por fuera. Bendito el Señor. Y cuando tú enderezas tu vida por dentro, automáticamente se endereza por fuera. Pero si tú no enderezas lo que está por dentro, ¿cómo vas a enderezar lo que está por fuera? Primero hay que enderezar por fuera. La Biblia dice que los pensamientos y las intenciones salen desde el corazón, los malos pensamientos y las intenciones salen desde el corazón. Por eso es que tenemos que purificar nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser purificado. ¿Y cómo se purifica el corazón? A través de la palabra, a través de la predicación del Evangelio. Así es como trabaja el Espíritu Santo, con la palabra. ¿Cuál palabra? La Biblia. La Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. La palabra del Señor no es lo que cualquiera habla por ahí, lo que habla cualquier teólogo, cualquier maestro, sino lo que habla el Espíritu Santo a través del hombre. Así es como trabaja Dios. Y tenemos que tener fe. ¿Fe en qué? Tenemos que depender de la justicia de Dios, porque a veces dependemos de nuestra propia justicia. Tenemos que depender de la justicia de Dios. ¿Fe en qué? Tenemos que depender de la justicia de Dios. Y no actuar de acuerdo a nuestra propia justicia, porque el hombre se ha acostumbrado a obrar a través de su propia justicia y cree que esa es la justicia de Dios, y el hombre ha tratado de hacer asilos para dementes, alcohólicos y todas esas cosas para tratar de enderezar al hombre, pero eso no va a dar resultado. Pero cuando Dios toca a un hombre, lo cambia para siempre. Ustedes pueden ver Marcos 5, aquel garadeno que era atado con grillos, era un hombre poseído por el diablo, estaba poseído por el diablo, pero cuando se encontró con Jesús, su vida cambió, su vida cambió. Usted lo puede leer en Marcos 5, ahí puede usted ver cómo Dios endereza a un hombre poseído por el diablo. Por eso es que necesitamos la justicia de Dios, y para actuar conforme a la justicia de Dios necesitamos conocer su voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad perfecta de Dios. Esa está en su palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Esa es la palabra de Dios, hermano. Si un predicador, un evangelista, un apóstol, un profeta predica, tiene que predicarle a cuál de esta palabra. Si su mensaje no cuadra con esta Biblia, entonces no es de Dios. Es otro el que está hablando a través de él, porque Dios habla a través de su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, así dice el Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, yo quiero decirle y quiero hacer énfasis de esto. Las obras son importantes, pero se necesita la fe para obrar correctamente. Necesitamos la fe de Dios. Si usted no tiene la fe de Dios, su obra es nula. Usted no puede poner primero la carreta para que jale el burro. Tiene que poner el burro para que jale la carreta. Y usted tiene que poner primero a Dios para que su obra sea correcta. Usted no puede poner la carreta adelante. Tampoco puede poner su obra primero que la fe en Dios. Usted tiene que tener su fe fundada en Dios. Dios quiere obrar su voluntad y su propósito. Dios tiene propósitos en este mundo y Él quiere obrar su voluntad. Él quiere manifestar su poder. Él quiere manifestar su gloria. Él quiere manifestar su gracia. Quiere manifestarse en el hombre. Ese es el propósito de Dios. Trabajar a través del hombre. Dios necesita nuestros ojos para ver. Dios necesita nuestra boca para hablar. Dios necesita todo del hombre para que Él pueda obrar a través del hombre. Porque al hombre se le dio la comisión de predicar el evangelio. El Señor dijo, y prediqué este evangelio a toda criatura. Al hombre se le dijo esto. Mas el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree es condenado. Pero el hombre tiene esa responsabilidad, tiene esa misión. Esa es una misión que le encomendó Dios al hombre. No se la encomendó a los animales, no se lo encomendó a la fauna, no se lo encomendó al sol, se lo encomendó al hombre. El hombre tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, de alcanzar una alma. Ese es el propósito de Dios. Pero el hombre
ha tratado de cambiar el plan de Dios a través de tradiciones, emociones, sensaciones, etcétera. El hombre ha cambiado el plan de Dios. Quiere vivir de puras emociones, de puras sensaciones, y ha puesto a un lado la verdadera manifestación del Espíritu. Bendito sea el Señor. Pero la voluntad de Dios está firme, sigue siendo firme. Dios es firme en lo que ha determinado. Y si usted no cumple su propósito con Dios, Dios levantará a otro hombre. Pero Dios sabe cómo hacer su trabajo. Él conoce todo, Él conoce el fin desde el principio. Mire, desde el Génesis el hombre viene cambiando el propósito de Dios. En el principio se cambió el propósito de Dios. Eva debió haber creído la palabra, pero escuchó la voz del diablo y eso cambió el plan de Dios. Pero Dios siempre mantiene su propósito. Aunque el hombre trate de cambiar el propósito de Dios, no podrá, porque Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Y habrán hombres y mujeres que se agarrarán de Dios para cumplir el propósito de Dios. Han sustituido el plan de Dios por religiones híbridas. Hay muchas religiones híbridas. Y los alimentos híbridos producen cáncer, producen molestia. Y las religiones híbridas trastornan la fe del creyente. Iglesias mundanas, mujeres vistiéndose como hombres, cortándose el cabello, pintándose los labios, los ojos. Eso es sustituto, hermano. La belleza de Dios está por dentro, no por fuera. La gente ahora se quiere pintar el pelo, pintar las uñas, cambiar la naturaleza que Dios le dio. Y eso trae consecuencias. Y esas cosas se están metiendo en la iglesia y muchos pastores le están dando la bienvenida en vez de atacarlo. El Señor reprende al diablo, hermano. Entonces, muchas iglesias mundanas sin el Espíritu Santo. Una iglesia que no tenga el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una logia. Es una logia, una sociedad religiosa, una morgue. Porque una iglesia que no tenga el Espíritu Santo es una morgue. Y en una morgue se reúnen los muertos. ¿Para qué? Para que alguien los reclame. Y hay iglesias que se han convertido en morgues, donde hay puros muertos. Muertos porque no conocen el propósito de Dios. No pueden obrar el plan de Dios. Y cuando usted no puede obrar el plan de Dios, usted está muerto. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Así las iglesias se hayan mundanizado. Así las iglesias se hayan pervertido por causa de pastores que no toman la armadura del Espíritu, sino que permiten que cualquier persona entre en su iglesia y trate de distorsionar el verdadero propósito de Dios. Pastores que son hombres ciegos, que no conocen el verdadero propósito de Dios, porque hay hombres que Dios ha llamado para pastores, pero hay otros que se han metido en una iglesia y se han convertido en pastores ellos mismos, pero han dañado el propósito de Dios, pero ellos van a dar cuenta en el día del juicio. Pero Dios está obrando, hermano. Dios tiene su propósito. Todo lo que usted haga por Dios, dice la Biblia en lo que leímos, le es contado por deuda. Todo lo que usted haga por Dios es una deuda que estamos pagando. Bendito sea el Señor. Pero dice la Biblia, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó, sin importarle lo que el hombre dijera. Él creyó a la palabra de Dios. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Todo lo que nosotros hagamos es una deuda que estamos pagando. Tenemos una deuda con Cristo y la queremos pagar. El creyente verdadero la quiere pagar. Dios le bendiga, Dios les guarde. Pudiéramos seguir hablando de esto, pero hablaremos en otra ocasión. Dios le bendiga, Dios le guarde.